La amabilidad, a simple vista, parece ser una de las cualidades más deseables en un ser humano. Nos enseñan desde niños que ser amable es una virtud, que el mundo necesita más personas dispuestas a ofrecer una sonrisa, una palabra de aliento o un gesto desinteresado. La amabilidad tiene un poder transformador y puede aliviar el sufrimiento de otros, crear conexiones y hacer del entorno un lugar más habitable. Sin embargo, a lo largo de la vida, aprendemos también que ser demasiado amable no siempre tiene consecuencias positivas. En muchas ocasiones, esa amabilidad desmedida puede volverse en contra de quien la practica. Esta reflexión personal surge de experiencias propias y ajenas, de situaciones donde ser amable trajo tanto alegría como dolor, y del deseo de encontrar un equilibrio. Ser amable implica estar dispuesto a ayudar a los demás, escuchar sus problemas y ofrecer apoyo. Pero, ¿qué ocurre cuando esta disposición se convierte en una carga? Muchas veces, quienes son excesivamente amables acaban sintiéndose responsables del bienestar ajeno. Este peso emocional puede llegar a ser abrumador, sobre todo cuando la ayuda ofrecida no es correspondida o cuando otros comienzan a darla por sentada. La consecuencia de esto es un agotamiento mental y físico, conocido como fatiga de la compasión. En mi caso, hubo una época en la que ser amable era mi principal forma de relacionarme con los demás. Me sentía bien al ayudar, al ser considerado y estar disponible para quien lo necesitara. Sin embargo, pronto me di cuenta de que algunos empezaban a abusar. Pedían favores constantemente, sin ofrecer nada a cambio ni mostrar gratitud. Al principio, lo justificaba pensando que hacer el bien no debía esperar recompensa, pero con el tiempo empecé a sentirme frustrado y explotado. Esa fue la primera lección que aprendí. Ser amable no significa ser servil, y poner límites es fundamental para proteger el propio bienestar. Otro problema de ser demasiado amable es la tendencia a anteponer las necesidades de los demás a las propias. Las personas amables suelen evitar el conflicto. Esta actitud, aunque evita enfrentamientos, puede llevar a una pérdida de identidad. Cuando siempre se busca agradar a los demás, se corre el riesgo de olvidar qué es lo que uno realmente quiere o necesita. Recuerdo cómo, en una etapa de mi vida, solía aceptar invitaciones. Poco a poco, me di cuenta de que estaba viviendo en función de los deseos ajenos y que mis propias metas y sueños quedaban relegados a un segundo plano. Fue un proceso difícil, pero entendí que ser amable no debe significar sacrificar constantemente lo que uno es. Aprendí a decir no sin sentir culpa, a valorar mi tiempo y mis deseos tanto como valoraba los de los demás. Ser amable genera expectativas en los demás. Cuando una persona es consistentemente considerada y generosa, los otros comienzan a asumir que siempre actuará así. Esto puede resultar problemático, porque nadie puede estar disponible para los demás todo el tiempo. La amabilidad constante crea una especie de contrato social implícito donde, si un día no se actúa de forma tan amable, los demás pueden sentirse defraudados. En una ocasión, decidí no involucrarme en un proyecto que requería mucho de mi tiempo y energía, algo que, en otro momento, habría aceptado sin dudar. La reacción de algunos de mis conocidos fue de sorpresa y descontento. Me di cuenta de que había creado una imagen. Esta experiencia me enseñó que ser amable no significa decir siempre sí, y que es necesario gestionar las expectativas de los demás para evitar malentendidos y conflictos. La amabilidad extrema a menudo está motivada por el miedo al rechazo. Muchas personas son excesivamente amables porque temen que, si no lo son, los demás dejarán de quererlas o valorarlas. Este miedo puede llevar a una especie de dependencia emocional, donde la autoestima de la persona amable depende de la aprobación ajena. Este es un terreno peligroso, porque otorga a los demás un poder excesivo sobre el propio bienestar emocional. He conocido a personas que, por miedo a ser rechazadas, se convirtieron en una versión complaciente de sí mismas, dejando de lado su autenticidad. En algunos casos, esa amabilidad desmedida les llevó a relaciones desequilibradas y poco saludables, donde su bondad era aprovechada por otros. Comprendí entonces que el amor y el respeto genuinos no se compran con amabilidad constante, sino que surgen de ser uno mismo.
La verdadera amabilidad implica un equilibrio entre dar y recibir. No se trata de negarse a ayudar o de volverse insensible, sino de entender que, para poder dar a los demás, uno primero debe estar bien consigo mismo. Aprendí que ser amable también implica ser amable con uno mismo. Respetar los propios límites y necesidades, y no sentirse culpable por ello. En este sentido, la asertividad es una herramienta clave. Ser asertivo significa expresar los propios sentimientos y necesidades de manera clara y respetuosa, sin imponer ni ceder en exceso. La asertividad permite ser amable sin dejarse pisotear, ayudar sin sentirse explotado y cuidar de los demás sin descuidarse a uno mismo. Tras reflexionar sobre las consecuencias de ser tan amable, llegué a la conclusión de que la clave está en practicar una amabilidad consciente. Esto significa ser amable de manera intencional, eligiendo cuándo y cómo ofrecer esa amabilidad, y asegurándose de que no comprometa el propio bienestar. Ser amable es una virtud, pero, como toda virtud, debe practicarse con equilibrio y sabiduría. Ser amable me ha dado muchas alegrías, me ha permitido construir relaciones significativas y contribuir al bienestar de quienes me rodean. Pero también me ha enseñado que no puedo darlo todo sin reservar algo para mí mismo. He aprendido que ser amable no es una obligación, sino una elección, y que, para poder seguir siendo amable, primero debo cuidarme y respetarme. En este camino de autodescubrimiento, he encontrado el valor de poner límites, de decir no cuando es necesario. He entendido que ser amable no significa ser débil, sino ser fuerte para ofrecer lo mejor de uno mismo sin dejarse consumir por ello. Y, sobre todo, he aprendido que la verdadera amabilidad comienza por uno mismo, por tratarse con el mismo amor y respeto que se ofrece a los demás. Con el tiempo, entendí que la amabilidad no es sinónimo de sacrificio absoluto. A menudo confundimos ser amables con ser complacientes, creyendo que, al darnos por completo a los demás, obtendremos su aprecio incondicional. Pero en esa entrega desmedida se esconde un gran riesgo, perder el equilibrio interior. La verdadera amabilidad no debe surgir del deseo de ser aceptado, sino de una voluntad genuina de aportar algo positivo al mundo, sin renunciar a uno mismo. Aprender a ser amable de manera consciente y equilibrada fue un proceso largo, lleno de errores y lecciones. Uno de los mayores aprendizajes fue darme cuenta de que no toda amabilidad es bien recibida o valorada. No todos los gestos amables son reconocidos, y no todas las personas responden con gratitud. Aceptar esto me permitió liberar expectativas y actuar desde el corazón, sin esperar nada a cambio. Recuerdo un momento decisivo en este aprendizaje. Estaba atravesando una etapa difícil y, por primera vez, me sentí incapaz de ser el apoyo constante que otros esperaban de mí. Me sentí culpable por ello, como si al negarme a ser esa fuente inagotable de amabilidad, estuviera fallando a quienes me rodeaban. Sin embargo, pronto comprendí que era necesario priorizarme, porque no podía seguir dando si yo mismo estaba vacío. Poner límites fue una de las herramientas más poderosas que adquirí. Al principio, temía que al establecerlos perdería a personas importantes en mi vida. Sin embargo, lo que sucedió fue lo contrario, aquellos que realmente me valoraban entendieron mi necesidad de cuidarme y respetaron mis decisiones. Esto me permitió rodearme de relaciones más sanas y equilibradas, donde dar y recibir se volvieron actos recíprocos y naturales. Otro aspecto fundamental que descubrí es que la amabilidad también implica aceptar la imperfección, tanto en uno mismo como en los demás. No siempre podremos ser la versión más amable de nosotros mismos, y está bien. Habrá días en los que simplemente necesitemos alejarnos, cuidar de nuestra salud emocional y permitirnos ser vulnerables. Entender esto me liberó de una presión autoimpuesta, la de ser siempre el pilar sobre el que otros se apoyan. Hoy veo la amabilidad como un acto de autenticidad. No es un disfraz que llevamos para ser aceptados, sino una expresión sincera de quiénes somos y de lo que queremos ofrecer. Ser amable no significa decir sí a todo, sino elegir cuándo y cómo queremos ayudar. Desde un lugar de respeto hacia los demás y hacia nosotros mismos.
porque la verdadera amabilidad comienza cuando aprendemos a ser amables también con nosotros mismos, a tratarnos con la misma compasión que ofrecemos al resto. Finalmente, comprendí que la amabilidad no se mide solo por cuánto damos, sino por cómo lo hacemos. No se trata de vaciarnos por completo, sino de compartir lo mejor de nosotros desde un espacio de plenitud. Porque solo cuando estamos bien con nosotros mismos, nuestra amabilidad puede ser un regalo verdadero, libre de expectativas, y capaz de crear conexiones genuinas y duraderas. Con el paso del tiempo, fui comprendiendo que la amabilidad, más que una simple cualidad, es un acto de equilibrio constante. Es un arte que requiere delicadeza, discernimiento, y sobre todo, autoconciencia. En un mundo donde cada vez más personas parecen ensimismadas en sus propios problemas, ser amable puede parecer un acto heroico. Pero no se trata de salvar a los demás a costa de uno mismo, sino de encontrar el punto exacto donde dar no implique perder. A lo largo de mi vida, la idea de ser amable estuvo siempre ligada a la necesidad de contribuir al bienestar de quienes me rodeaban. Sin embargo, no fue hasta que experimenté situaciones de agotamiento emocional que entendí que esa bondad, si no es gestionada adecuadamente, puede convertirse en un arma de doble filo. Uno de los principales riesgos de ser demasiado amable es la autonegación. Es decir, llegar a un punto en el que se priorizan tanto las necesidades de los demás que las propias quedan relegadas a un segundo plano. Recuerdo una etapa particularmente difícil en mi vida, en la que me encontraba en medio de una vorágine de compromisos sociales, laborales y familiares. Sentía que debía estar disponible para todos, que mi valor como persona dependía de cuánto pudiera aportar a los demás. Pero esa entrega incondicional me pasó factura, empecé a sentirme cansado, frustrado, y sobre todo, vacío. Fue entonces cuando comprendí que dar sin medida no es sostenible y que, paradójicamente, para poder seguir siendo amable con los demás, primero debía aprender a ser amable conmigo mismo. El proceso de poner límites no fue sencillo. De hecho, podría decir que fue uno de los desafíos más grandes a los que me he enfrentado. La primera vez que dije no a una petición de ayuda, sentí una mezcla de culpa y miedo. Culpa, porque había crecido con la creencia de que ser bueno implicaba estar siempre dispuesto a ayudar. Miedo, porque temía que esa negativa pudiera alejar a las personas que me rodeaban. Pero, para mi sorpresa, descubrí que quienes realmente valoraban mi presencia no se alejaron, sino que entendieron mi necesidad de cuidarme. Poner límites me enseñó que ser amable no significa decir siempre sí, sino saber cuándo decir sí y cuándo decir no. La amabilidad genuina no nace de la obligación, sino de la libertad de elegir cómo y cuándo queremos contribuir al bienestar ajeno. Este aprendizaje me llevó a reflexionar sobre el concepto de reciprocidad. Durante mucho tiempo, pensé que ser amable consistía en dar sin esperar nada a cambio. Pero con el tiempo entendí que la reciprocidad no se trata de exigir, sino de cultivar relaciones donde el dar y recibir fluya de manera natural y equilibrada. En este camino de autodescubrimiento, también aprendí que la amabilidad puede adoptar muchas formas. No siempre se trata de grandes gestos o de estar disponible las 24 horas del día. A veces, una palabra de aliento, una sonrisa sincera o simplemente escuchar con atención puede tener un impacto profundo en la vida de otra persona. Sin embargo, también es importante recordar que no podemos ser el apoyo de todos en todo momento. Hay situaciones en las que, por más que queramos ayudar, no estamos en condiciones de hacerlo. Y eso está bien. Uno de los momentos más reveladores en mi vida fue cuando entendí que ser amable también implica ser honesto. Durante mucho tiempo, creí que para ser amable debía evitar cualquier tipo de confrontación o conflicto. Pero, al hacerlo, me di cuenta de que estaba sacrificando mi autenticidad. Ser amable no significa ocultar lo que pensamos o sentimos por temor a desagradar. De hecho, la verdadera amabilidad reside en ser capaz de expresar nuestras opiniones y emociones de manera respetuosa, pero firme. Recuerdo una situación en la que, por temor a herir los sentimientos de un amigo, evité decirle algo que consideraba importante.
con el tiempo, esa omisión terminó generando un malentendido que pudo haberse evitado si hubiera tenido el valor de ser honesto desde el principio. Esta experiencia me enseñó que la amabilidad no está reñida con la sinceridad. Al contrario, ser sincero de manera respetuosa es una de las formas más genuinas de ser amable. La amabilidad también está vinculada con el autocuidado. Muchas veces, quienes somos excesivamente amables tendemos a olvidarnos de nosotros mismos. Nos preocupamos tanto por el bienestar de los demás que descuidamos nuestra salud física y emocional. Sin embargo, aprendí que para poder dar lo mejor de uno mismo, primero es necesario estar bien con uno mismo. Esto implica dedicar tiempo a nuestras propias necesidades, establecer límites, y sobre todo, aprender a decir no sin sentir culpa. En este sentido, la asertividad juega un papel fundamental. Ser asertivo no significa ser egoísta o insensible, sino expresar nuestras necesidades y deseos de manera clara y respetuosa. La asertividad permite encontrar un equilibrio entre ser amable y proteger nuestro propio bienestar. Al principio, puede resultar difícil ser asertivo, especialmente si estamos acostumbrados a complacer a los demás. Pero, con el tiempo, descubrí que esta habilidad me permitió establecer relaciones más sanas y equilibradas. Otro aspecto importante que aprendí es que ser amable no significa cargar con las responsabilidades de los demás. Muchas veces, en nuestra afán por ayudar, terminamos asumiendo tareas o problemas que no nos corresponden. Esto no solo nos genera un desgaste innecesario, sino que también puede impedir que los demás asuman la responsabilidad de sus propias acciones. Aprendí que ayudar no significa resolver los problemas de los demás, sino acompañarlos en su proceso, brindándoles apoyo sin quitarles la oportunidad de aprender y crecer. A lo largo de este viaje personal, también descubrí que la amabilidad no siempre es bien recibida. Hay personas que, por diversas razones, pueden desconfiar de los gestos amables o interpretarlos de manera equivocada. Esto me enseñó que no puedo controlar cómo los demás perciben mi amabilidad, pero sí puedo elegir actuar de manera coherente con mis valores y principios. Al final del día, ser amable no se trata de buscar la aprobación de los demás, sino de actuar desde el corazón, con intención genuina y sin esperar nada a cambio. Un aprendizaje que considero fundamental es que la amabilidad debe ir acompañada de compasión, tanto hacia los demás como hacia uno mismo. La compasión nos permite entender que todos, en mayor o menor medida, enfrentamos nuestras propias luchas y que, a veces, un pequeño gesto de bondad puede marcar una gran diferencia en la vida de alguien. Pero también nos recuerda la importancia de ser compasivos con nosotros mismos, de no juzgarnos con dureza cuando no podemos dar más o cuando necesitamos un tiempo para recargar energías. Hoy, después de muchas experiencias y reflexiones, puedo decir que la amabilidad es un camino de aprendizaje continuo. No es una meta que se alcanza de una vez por todas, sino un equilibrio que se construye día a día, a través de nuestras elecciones y acciones. He aprendido que ser amable no es una debilidad, sino una fortaleza que nos permite conectarnos con los demás de manera profunda y significativa. Pero, para que esa fortaleza no se convierta en una carga, es esencial cultivar la amabilidad desde un lugar de autoconciencia, respeto y equilibrio. Al final, ser amable es un acto de amor, amor hacia los demás y amor hacia uno mismo. Y, como todo acto de amor, requiere valentía, porque implica abrir el corazón, correr el riesgo de ser vulnerables y estar dispuestos a aprender de cada experiencia, ya sea buena o mala. La verdadera amabilidad no se mide por la cantidad de veces que decimos sí, sino por la autenticidad con la que actuamos y la intención con la que elegimos dar lo mejor de nosotros mismos.